Hola, muy buenas tardes, profesor. Soy José Ricardo López García, del 3M10, del grupo de instrumentación. Vengo a entregarle la práctica número 2, correspondiente al circuito de sensor de temperatura con un amplificador de instrumentación. Empezamos. Bien, se nos presenta el siguiente circuito, el cual consta de 3 amplificadores operacionales, 2 en su configuración no inversora, 1 en su configuración diferencial. Compartimos la misma resistencia de ganancia, que es un valor de 10K. Y al inicio de nuestro circuito podemos observar que contamos con un puente de Winston. Esto es debido a que vamos a medir los voltajes que arroja pues un sensor resistivo, ¿no? En este caso tenemos un pequeño termistor. En este caso se ocupará uno en configuración NTC, a lo cual significa que a medida que vaya subiendo la temperatura, el valor resistivo va bajando en sus ohms, y si va bajando la temperatura, pues va subiendo, ¿no? Bien, ya tenemos nuestro circuito simulado en la herramienta Multisim, en los cuales nosotros vamos a alimentar nuestros amplificadores operacionales con más o menos 12 volts y nuestro puente de Winston con 12.31 volts. Esto es debido a que esos son los valores más cercanos a los reales. Tenemos también una resistencia, la R11, que difiere con respecto a la R1, R10 y R9, debido a que esta va a ser la que ocupamos para simular nuestra termistor en su configuración NTC. Al ser NTC, significa que al aplicar frío a nuestro resistor, va a ir aumentando la resistencia, y al aplicar calor va a ir disminuyendo. Podemos observar que también comentamos múltiples mediciones de voltaje en diferentes puntos del circuito para ver cuál es la variación con respecto a este termistor. Entonces, en un valor normal, el termistor se encontraría por alrededor de 7.7, 8.50 kilo ohms, y podemos observar que nos daría como resistor final en la B0 un valor de 10 volts. Si nosotros llegáramos a aumentar la temperatura, se saturaría el valor a 12 volts. Y si nosotros llegamos a disminuir la temperatura, en ese caso a 10 kilo ohms, empezaríamos a pasar por valores negativos en la salida. Entonces, en una configuración normal, en una temperatura normal, nuestro circuito estaría saliendo alrededor de 6 volts, 5 volts, en una configuración ya en frío, que sería por ahí de los 12 kilo ohms. Nuestro valor se saturaría en valor negativo, en este caso a menos 11. Y en una configuración en calor, supongamos unos 5 kilo ohms, nuestro circuito se saturaría ahora en 12 volts. Bien, con base a las instrucciones que requiere la práctica, primero se nos pide verificar el termistor de forma individual, así que procedemos a poner nuestro multímetro en medición ohm. Ahora, conectamos nuestro pequeño termistor NTC al positivo y negativo, y verificamos que el valor resistivo del termistor en temperatura ambiente es alrededor de 10.30 kilo ohms. Bueno, para esta sección, para el punto 3 y 4, nos piden aplicar un elemento frío y caliente a nuestro termistor y medir el voltaje de salida. Podemos observar que tenemos nuestro circuito armado. Las fuentes de alimentación están alimentadas en 12 volts. También tenemos nuestro alimentador para nuestro puente de Winston. En este caso cuenta con 12 volts a 2 amperes. Y finalmente tenemos un voltímetro que ya está apuntando, uno a tierra y uno al voltaje de salida de nuestro amplificador diferencial. Ahora pasaremos a sacar el elemento frío. En este caso es un cubo de hielo. Lo pondremos entre un paño para poder
para que no se caiga el agua dentro de nuestro circuito y no empecemos a hacer falsos. Entonces, una vez que nuestro voltímetro está prendido, vamos a acercar nuestro elemento frío al circuito y podemos observar que no aplicándose directamente, sino inclusive con una pequeña separación, el elemento empieza a bajar los volts que está midiendo a niveles negativos, ¿no? Entonces, si ya se lo aplicáramos, llegaríamos a un punto de saturación en alrededor de 9 volts y de ahí ya no podría bajar más. Entonces, se lo retiramos y empezamos a aplicar un poco de fuego con un pequeño encendedor. Prendemos el encendedor, esperemos tantito a que se estabilice de nuevo la temperatura del termistor. Si estamos viendo, no estoy acercándole el fuego, simplemente estoy esperando a que termine de ponerse, en ese caso, en un valor positivo. Ahora sí, vamos a acercarle tantito el fuego. Podemos observar que a medida que se lo vamos acercando, pues va subiendo los valores que registra el termistor. En este momento también encontramos en un punto de saturación, en donde pues simplemente ya no se va a elevar más el voltaje y cuando se vuelve a recuperar irá estabilizándose a 6 o 5 volts. Entonces, por mi parte eso es todo. Recordemos que también fue un termistor en NTC, no fue PTC, lo que significa es que pues básicamente está invertido los resultados con respecto a lo solicitado. Pero de todos modos no varía mucho el sentido de la práctica, ¿no? Se consiguió lo requerido en ese caso para la práctica, solamente teniendo en cuenta esta pequeña variación con respecto a la original. Agradezco mucho su atención, profesor. Un saludo y un abrazo. Nos vemos.